Consideraciones sobre nuestro yo personal. 187. A pesar de lo que ya se ha dicho sobre ellos, la importancia metafísica de los estados del soñar y del dormir no ha quedado agotada. Es fácil, aun después de haber comenzado a creer en la verdad del mentalismo, cometer el error de que, si consideramos al mundo como una forma de pensamiento de la conciencia de existencia superior universal, olvidar, al referirnos a nuestra persona, aplicar los mismos términos. Una reflexión más profunda sobre los sueños puede ayudarnos a corregir este error sutil. Analicemos el caso de un hombre que sueña que una terrible tragedia ha caído sobre su familia y que llora inconsolablemente desesperado frente a los horrorosos sufrimientos. Pero cuando despierta, por la mañana, todo el episodio se desvanece. La casa de ladrillos que parecía tan sólida, la esposa y los niños abrumados por el dolor, se convierten ahora en fantasmas vagorosos. El hombre descubre entonces que aquellos acontecimientos no eran otra cosa que creaciones mentales. Debemos entonces formularnos la siguiente pregunta. ¿Quién era el lloroso hombre de este sueño? No pudo haber sido exactamente el mismo que el individuo despierto, ya que aquel hombre que lloraba no poseía el cuerpo físico, que descansaba inmóvil en el lecho. Por lo tanto, no solamente los incidentes constituían una serie de pensamientos, no solo los distintos miembros de su familia eran también una serie de pensamientos, sino que además quien lloraba por ellos debió haber sido también una creación mental, pues desapareció con dicho sueño. 188. Si aplicamos esta lección, podemos convertir la totalidad de nuestro yo pasado en estado de vigilia, con todas sus experiencias en un recuerdo. Mas un recuerdo de la vigilia es un pensamiento de otro pensamiento o creación mental, lo mismo que el de un sueño, por muy real que nos parezca. Si echamos una mirada retrospectiva al dilatado periodo de tiempo de nuestra propia vida, a los años de infancia, adolescencia y madurez que el incansable tiempo ha enterrado en el pasado, a todos aquellos años cuyos abigarrados episodios son únicamente recuperables como recuerdos, veremos que cuanto nos ha sucedido nos parecerá ahora sucesos de un prolongado y vivido sueño. Parece mentira tener que llegar ahora a creer que esos sucesos que parecían tan sólidos, tan evidentes y reales como sucedían, cuando sucedían, sean iguales a la materia de los recuerdos de un sueño. Los años que vivimos tan ardiente e intensamente durante los cuales experimentamos las exaltaciones más altas y las emociones más agudas, esos años en que sentimos las pasiones más fuertes y soportamos los pesares más amargos, ¿dónde están ahora? ¿A dónde han ido? Son solo rememoraciones del pasado y se han hundido en las profundidades de la memoria. ¿Qué son esos recuerdos? Son simplemente una serie de pensamientos o cuadros mentales sobre otros pensamientos o cuadros mentales de nuestro yo superior universal. 189. Si la totalidad de nuestra experiencia personal, pasada, a lo largo de los años, no importan que sean 5 o 60, al final se convierte en una serie de pensamientos transitorios, ¿qué podemos decir de nuestra vida futura? Más aún, ¿qué del vívido presente en el que estamos en tal situación de cercanía? ¿No resultará que cuando lo analicemos vendrá a ser lo mismo? Porque ineludiblemente el presente se convertirá en pasado y el futuro fatalmente devendrá presente. Resultará entonces que este presente no poseerá la misma realidad ni el mismo valor que tiene ahora. Sin embargo, el día de hoy, este minuto, este mismo instante por el que estamos pasando, ha de poseer verdaderamente las mismas características precisas que han tenido antes los demás sucesos. Es esta una curiosa situación, pero la reflexión demostrará que sus consecuencias son todavía más curiosas, ya que si el pasado, el presente y el futuro constituyen la totalidad de la existencia humana, este hecho nos demuestra que nuestra propia existencia de la vigilia es sólo una serie de pensamientos y que nuestra existencia personal es un asunto creado mentalmente por nuestro yo superior universal. 190. Si el hombre se detuviera a reflexionar
se daría cuenta hasta qué punto su propia vida verifica absolutamente esta verdad. Refirámonos, por ejemplo, a un fuerte enamoramiento que le haya sucedido a un hombre unos cuantos años atrás y que le hacía ver a la amada como una adorable alma gemela para cuyo amor él había nacido. Enamoramiento que, sin embargo, concluyó en un desentendimiento y una final separación. ¿Qué sentimiento despierta en este hombre ese episodio en sus circunstancias actuales? Aquella mujer le parecerá una figura nebulosa, de un pasado remoto. ¿Por qué? Porque ahora ella es un recuerdo. Porque ahora ella es un pensamiento o cuadro mental sobre lo que fue un pensamiento o cuadro mental de su yo superior universal. Entiéndase lo mismo para la mujer. Así descubrimos en el ejemplo dado por nuestros diversos yos cambiantes durante el sueño algunas luminosas señales acerca de la índole mentalista de nuestro yo de la vigilia. Sin embargo, la única cosa de la que todo hombre está seguro, el único hecho sobre el que jamás pierde el tiempo en dudas, es la naturaleza inalterable de su propia identidad. Yo soy es una proposición que siente como cosa segura, más allá de cualquier tipo de refutación. El hombre sostiene que la identidad y continuidad de su propia personalidad sin duda ha de ser tan cierta para el metafísico como siempre lo es para él. Desgraciadamente, el análisis metafísico no conduce a la confirmación de estas afirmaciones hechas desde la perspectiva de la experiencia de la vigilia exclusivamente. ¿Qué pasa con la vida onírica? Aquí su personalidad se vuelve algo borrosa y puede cambiar totalmente, como cuando un mendigo sueña que se ha convertido en un rey con un cetro de oro. Y luego, ¿qué sucede con el dormir profundo? Aquí el hombre ni siquiera tiene conciencia alguna de yo soy, ninguna sensación o sentido de su identidad personal. 191. El concepto de que las características de su propia existencia como individuo particular, no por supuesto de la existencia misma, puedan posiblemente ser puestas en duda, resulta al hombre común un absurdo. Pero el metafísico, simplemente porque busca llegar a sus conclusiones después de acumular todos los hechos posibles y no solamente una parte de ellos, no puede dejar de lado las perspectivas del soñar y del dormir que el hombre común ignora tranquilamente. Y a través de la totalidad de estas tres perspectivas, ya hemos comprobado cómo el metafísico se ve obligado a deducir que la creencia en el yo, en su completa y final coherencia como personalidad definida, es refutada por los hechos, puesto que podemos afirmar que una cosa continúa como tal cuando permanece idéntica a sí misma y cuando resulta fundamentalmente permanente. Ambas características no se presentan en la personalidad. 192. Porque, ¿qué es lo que realmente el hombre capta? Él tiene conciencia de una serie de sensaciones físicas, estados mentales separados y cambiantes, y estados de ánimo emocionales, fluctuantes, que se suceden a lo largo de la vida de la vigilia. Pero normalmente no tiene conciencia de un yo aparte de la totalidad de esta serie. Como persona, él es, en última instancia, lo que las otras personas son, un pensamiento. Con todo, es posible afirmar que el hombre tiene conciencia del cuerpo, de que el cuerpo es un yo siempre presente y siempre idéntico a sí mismo. Procuremos analizar esta autoidentificación con el cuerpo un poco más profundamente. Es a través de las sensaciones que cobramos nuestra conciencia de nuestros propios cuerpos y del mundo exterior. Pero hemos visto anteriormente que si estudiábamos la base de nuestra actividad sensorial, descubríamos que su origen estaba en la conciencia y existencia superior universal. El hombre que no haya analizado qué sucede cuando se sienta en una silla o cuando contempla un árbol, ingenuamente supone que está experimentando algo fuera de sí mismo, pero en rigor, de verdad, está percibiendo algo dentro de sus propios órganos sensoriales y dichos órganos, a su vez, pueden transmitirlo solo en virtud de la cualidad de la conciencia y existencia superior universal misma, una cualidad que trasciende, que supera por completo su propia capacidad como hombre, como yo. Pero se sabe que los sentidos son elementos del cuerpo físico. En consecuencia, inclusive todo el cuerpo humano como fragmento del mundo exterior, aunque se trate de la parte con la que más íntimamente estamos relacionados de un modo único, es algo que pertenece a la conciencia y existencia superior universal como todos los otros objetos, no importa que se trate del pensamiento más íntimo y sentido. 193. Llegamos a esta conclusión.
que nuestras sensaciones corporales son en verdad actividades de la conciencia y existencia superior universal, vista, oído, gusto, tacto y olfato son simples localizaciones de dichas actividades, los sentidos son las condiciones definidoras y limitadoras bajo las cuales la conciencia y existencia superior universal trabaja cuando proyecta nuestra conciencia y existencia personal, lo que entendemos por cuerpo es, en rigor de verdad, algo perteneciente a la conciencia y existencia superior universal. 194. El materialista desestima totalmente el importante papel desempeñado por su pensamiento en la captación experimental de la vida. La conciencia superior universal debe primeramente presentarle ese cuerpo y entonces el hombre, a través de su pensamiento, tiene conciencia de dicho cuerpo. El cerebro es en sí mismo un producto más en un cuerpo mentalmente creado. Es únicamente la conciencia y existencia superior universal como principio intangible e invisible la que nos permite captar la existencia del cerebro. En resumen, el hombre que acepta el materialismo ha olvidado analizarse a sí mismo. Por lo tanto, el conocimiento de las impresiones sensoriales no es propiedad del cuerpo, porque éste no es otra cosa que un objeto o instrumento en la conciencia y existencia superior universal, y como cualquier otra idea o pensamiento, entra y sale de ella, como sucede, por ejemplo, durante el dormir. ¿Cómo entonces podría ser la conciencia y existencia superior universal una función del cerebro, cuando éste es solamente una parte del cuerpo? 195. El problema de la relación entre la conciencia y existencia superior universal y el cuerpo desaparece cuando captamos estas grandes verdades que nos dicen que el cuerpo es solamente una experiencia de la conciencia y existencia superior universal, y que tal experiencia puede ser externa durante la vigilia o interna durante el sueño, pero que es en ambos casos un pensamiento de poderosa fuerza y en la conciencia y existencia superior universal, como lo es el espacio exterior mismo creado para contener al cuerpo y al mundo. El cuerpo no tiene realidad aparte del conocimiento o conciencia de él. Aquellos pensamientos que en un momento determinado concentran al máximo la atención personal constituyen el yo en ese momento. El pensamiento del cuerpo es solo una parte de ese yo. El pensamiento del yo, que normalmente el hombre asocia erróneamente a su cuerpo, desaparece durante el dormir, junto con los demás pensamientos. Así pues, el sentido de la personalidad no puede ser un sentido carnal, aunque incluya por intervalos al cuerpo. Ha de ser un sentido mental. En resumen, son las ideas del hombre sobre sí mismo, que por supuesto incluyen sus ideas acerca de su cuerpo, lo que constituye su personalidad. Si este mundo extendido en el espacio y que cambia con el tiempo es en realidad una estructura o una forma de la conciencia y existencia superior universal, y si la persona constituye una parte del mundo, entonces resulta lógico deducir que también él es una estructura o una forma en la conciencia y existencia superior universal. Cuando el mentalismo reduce el mundo a un gran pensamiento, inevitablemente introduce en él a todas las cosas y todos los seres. El gran pensamiento del mundo surge de la misma base que el pensamiento de la persona, pero ambos florecen en colores contrastables. 196. El primer pensamiento es yo. Todos los pensamientos surgen a partir de esta idea. No aparece solo, ya que casi instantáneamente se asocia con otro pensamiento, y este es el pensamiento del cuerpo. Desgraciadamente, el hombre termina por limitarse únicamente a ese cuerpo, que de ninguna manera hubiera podido aparecer por sí mismo. En consecuencia, el pensamiento original del yo se ha convertido en yo soy el cuerpo. A partir de esto surge el pensamiento del mundo. El yo inconscientemente proporciona las características espaciotemporales particulares a través de las cuales debe pasar el mundo antes de llegar a ser un algo consciente para el hombre. Por lo tanto, ese yo cree que le son propias tanto su idea del cuerpo cuanto la idea del mundo exterior. Pero puesto que comienza por engañarse sobre su propia relación con el cuerpo, ya que toma el cuerpo por lo que no es, termina por engañarse respecto de las cosas exteriores que rodean a ese cuerpo y las toma por lo que ellas no son. De aquí surge un triple error: el cuerpo, el mundo y el yo.
son considerados como entidades no mentales. 197. Sin duda que el yo que cada hombre conoce es por cierto su esencia, pero no su esencia última. Cuando descubre que su propia existencia personal, como las cosas físicas que lo rodean, no son otras cosas que creaciones de la conciencia de existencia superior universal, cuando comprende que todo, incluyéndole a él, tiene una vida mental, se acerca muchísimo al pórtico de la iniciación que se abre ante un mundo superior de entendimiento. Recordemos que quien presencia los acontecimientos de un sueño, quien los protagoniza y quien los inventa, es una sola y misma entidad. Y puesto que el proceso que da vida al yo de la vigilia es tan inconsciente e involuntario al hombre, como el proceso que crea al yo del sueño, nadie advierte en su momento que ambos son creaciones del yo superior universal de la mente amada. Así como el hombre que ha soñado que era un poderoso rey descubre al despertar de su sueño que en realidad es un pobre campesino y que sus maravillosos palacios, sus respetuosos súbditos y vastas comarcas no eran más que pensamientos, así también puede descubrir que la personalidad de la vigilia es también un pensamiento de su yo superior universal, y este despertar constituye la primera etapa crucial de la liberación del hombre respecto de su ignorancia. Jesucristo dijo a sus discípulos que el conocimiento de la verdad los liberaría. Puesto que ya eran físicamente libres, la libertad a la que él se refería solo podría ser mental. Gautama fue llamado Buda, que significa el despierto, porque había despertado del engaño de su propia persona, que era tan equivocada como la atadura del campesino a su imagen onírica de rey.